En el taxi que me llevaba al hotel, recordé la primera Navidad en casa de mi tía, 2 meses después de la muerte de mi madre. Debajo del pequeño árbol de Navidad, el primero que veía en mi vida, una lluvia de regalos, aparecidos de un solo golpe durante la noche anterior, se extendía 1 metro a la redonda. Siguiendo el ejemplo de mis primas, quienes felices lo abrían, me acerqué para tomar uno. ¿Qué haces? No son para ti, me dijo mi tía. Su marido, hombre sencillo y trabajador pero sin carácter, se puso en pie y tomó un paquete envuelto en papel de regalo que se encontraba sobre el aparador. Toma, feliz Navidad, me dijo revolviéndome la cabellera. Abrí el paquete y descubrí una hermosa muñeca de tela. Le di las gracias sonriendo y apreté mi nuevo tesoro contra mi pecho. Es de trapo, me dijo Esther, la mayor de mis primas. La mía es de porcelana y cierra y abre los ojos como una niña de verdad. Constaté que mi prima tenía razón, pero enseguida me di cuenta de la ventaja de mi muñeca. La tuya se rompe, la mía me durará para siempre. La ira de Esther al escuchar mis palabras fue tan grande que lanzó con fuerza su muñeca contra el piso, haciendo que se rompiera en 1000 pedazos. Tras los primeros segundos de sorpresa, en que todos nos quedamos como imágenes fijas, Esther reaccionó llorando y echándome la culpa. Sí, es tu culpa, me dijo mi tía arrebatándome la muñeca de trapo de las manos. Para que aprendas, le vas a dar la tuya. Pasando la mirada de la máscara de odio que reflejaba el rostro de mi tía a la expresión de perro apaleado de su marido y a la muñeca de trapo que fue mía el tiempo que dura un suspiro, decidí que crecería velozmente para dejar esa casa lo más pronto posible. Bueno, estoy en mi país. ¿Y ahora qué? Pensé el día siguiente al abrir los ojos. No tengo la menor idea de hacia dónde debo dirigirme. La voz me dijo que debía volver a mi tierra y esperar alguna señal. ¿Pero cuál? Entré en el cuarto de baño y miré la imagen que me presentaba el espejo. Mis ojos, brillantes y vivaces como los de quien acaba de realizar un extraordinario descubrimiento, contrastaban con el entrecejo fruncido propio de una persona preocupada. ¿Quién eres? Me parecía que una parte de mí le preguntara a mi imagen. ¡Ay, Dios! Me estoy volviendo loca, pensé. He visto imágenes, he sentido voces en mi interior. He abandonado a mi marido siguiendo los consejos de estas voces y en ningún momento he pensado con detenimiento en la eventualidad de haber perdido la cordura. Ahora, para acabar de rematar, ni siquiera reconozco mi cara en el espejo. Sin embargo, no me siento loca. Me reí al darme cuenta de la absurdidad de mis pensamientos. ¿Cómo sé si estoy loca si no conozco los síntomas de la locura? En vista de que no había recibido las esperadas señales, decidí irme a Penonomé, mi lugar de nacimiento, y visitar a mi tía Cora. En el autobús, de cómodos asientos, se escuchaba una suave música, mezcla de agua bajando entre las rocas y de trino de pájaros. Conforme los postes eléctricos y otras construcciones que bordean uno y otro lado de la carretera iban quedando atrás, el sentimiento de ser una extranjera en mi propio país fue disminuyendo hasta convertirse en una borrosa impresión. Los árboles, de distintas formas y tamaños, parecían cobrar vida a medida que la distancia a la tierra que me vio nacer disminuía. Mientras que los más cercanos a mí se movían hacia atrás, los más lejanos parecían hacerlo hacia adelante, más o menos rápidamente, según que el espacio que había entre ellos y yo fuera menor o mayor. Imaginé que me desdoblaba, que podía participar de 2 experiencias al mismo tiempo. En una de ellas
Yo era un espectador pasivo que disfrutaba de la danza circular de los árboles alrededor de mí. En la otra era el viento que se movía entre ellos, que los abrazaba, que se fundía con ellos. La voz del conductor preguntándome si me quedaba en la periferia o en el centro de Penonomé me sacó de mi ensueño. Me quedé en el Hotel Dos Continentes en la entrada del pueblo. Luego de instalar mis pertenencias en la habitación, recorrí un tramo de la avenida central hasta el inicio de la carretera que lleva a Churuquita Grande. A pesar de que la casa de mi tía estaba ubicada bastante lejos de la entrada, decidí recorrer el trayecto a pie. A medida que avanzaba, me parecía recorrer un lugar desconocido. Al pasar frente a la escuela primaria, a unos pasos de la casa de mi tía, recordé a mi maestra de primer grado. Gracias a ella, mi tía se vio obligada a matricularme. Cada vez que la buena mujer me veía asomada a la ventana, me invitaba a pasar y yo entraba hasta que mi tía Cora llegaba y me sacaba a empujones del salón. La maestra le aconsejaba a mi tía que me inscribiera, pero ante la reiterada negativa de esta, la maestra le recordó que la educación era gratuita y obligatoria hasta los 12 años y que si ella insistía en no enviarme a la escuela, se vería obligada a denunciarla ante las autoridades. A pesar de los viperinos vaticinios de mi tía, no defraudé a mi maestra. Aunque contaba con poco tiempo para realizar mis deberes escolares debido a los quehaceres domésticos, salté del primer al tercer grado y al cabo de 5 años gané una de las becas que ofrecía la escuela a los 3 mejores alumnos de la graduación. Gracias a este galardón y a otros alcanzados durante los siguientes años, continué becada hasta graduarme en la universidad. Como si pasara la hoja ya leída de un periódico, dejé atrás la escuela y me dirigí hacia la casa de mi tía. La que por años consideré casa de gente rica, no solo me pareció pequeña y humilde, sino llena de suciedad. Todo es relativo en esta vida, me dije al contemplar la basura regada en la entrada. Lo que hoy nos parece extraordinario, mañana puede parecernos de lo más banal. Por años pensé que mi tía era alguien pudiente, ya que comparada a mí, huérfana y pobre, ella poseía una casa y un bocado de comida cada día. Sin embargo, ahora, después de haber vivido otra realidad, veo que había hecho de ella un gigante déspota, pero gigante al fin y al cabo. Buenos días, saludé desde la cancela del soportal. Pensaba reanudar mi saludo cuando una anciana apoyada en un bastón se asomó a la puerta. Por su estatura y la dureza de su rostro, sabía que se trataba de mi tía, pero la encontraba tan acabada que por un instante dudé. ¿Tía Cora? Me ha llamado tía. Mi tía frunció el ceño y enderezó su cuerpo. Yo no tengo sobrinos prietos. Recordé lo orgullosa que en el pasado mi tía se había sentido por el color blanco de su piel y lo mucho que sufrí a causa de sus sarcasmos, a causa de mi piel oscura. A menos que no seas Nora, le sonreí. ¿Puedo pasar? Mi tía Cora se quedó inmóvil y con el rostro carente de expresión, lo que me hizo pensar en que tal vez no había oído mi pregunta. Pensaba repetirla cuando oí su voz. Ven, pasa. En el interior de la casa se respiraba un olor nauseabundo que no supe identificar. Era como si muchos malos olores se hubieran mezclado para formar aquel que de un solo golpe hacía que se me revolviera el estómago. Mi tía Cora se sentó en una silla mecedora y me propuso que me acomodara en un desvencijado sillón frente a ella. Mi atención pasó del repulsivo olor a los resortes del asiento que parecían perforarme la piel. Estás muy elegante. Mi tía me miró de arriba abajo. Parece que el tiempo te ha ahorrado penas. Desde que te fuiste, brava porque dizque te explotaba, no te he vuelto a ver. Solo a ti se te ocurre pensar que te explotaba. Después de todo lo que hice por ti.
Te recogí cuando nadie te quería. Te mantuve en mi casa y pagué los estudios hasta que te fuiste a la universidad. Y mira cómo me pagaste. Pero bien dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Aunque sabía que había realizado mis estudios gracias a las becas que me había ganado, no la contradije. Pensé que no serviría de nada entrar en una discusión sin fin. Sí, ingrata es lo que eres. Desde que te fuiste no volviste a poner un pie en esta casa. Supe por terceros que te casaste con un blanquito y rico para acabar de rematar. Pero como dice el dicho, la suerte de la fea. Comenzaba a buscar la manera de cortar el monólogo de mi tía cuando un lamento proveniente de una de las habitaciones me llamó la atención. Es Fito, el bastardo de la Chiqui. Después de casada y con 2 hijos blanquitos como 2 angelitos, la muy zorra se enamora de un negro más prieto que el culo de una paila. El resultado es que los 2, marido y amante, la dejaron plantada y como el marido rehúsa darle una pensión si el bastardito vive con los otros, ella me lo deja aquí durante el día y se lo lleva por la noche. Mi tía Cora hizo una pausa y esputó un líquido verduzco en una escupidera que reposaba a su lado. Pero la culpa es de la curandera de Tambo, continuó. No llevé a la Chiqui al hospital para que diera luz, sino que se la confía a esa vieja bruja. Le pagué para que asfixiara al bastardo ese sin que la Chiqui se diera cuenta y lo que hizo la muy bribona fue salvarlo y quedarse con la plata. Tan fácil como hubiera sido acabar con él, ya que tenía el cordón enredado en el cuello. Mi tía Cora movió la cabeza de un lado para el otro. Estoy segura de que por culpa de esa arpía me ha caído la de malas. Un mes después del nacimiento del Fito ese, tu prima Esther se escapa con un negro de Colón. Menos mal que con 40 y tantos años es muy vieja para tener su primer hijo. No acabo de digerir la barrabasada de Esther cuando se muere tu tío Chicho dejándome en una miseria completa. ¡Ja! Y con este reumatismo que me está consumiendo. Los lamentos del niño se fueron acentuando hasta que se transformaron en un verdadero llanto. Al ver que mi tía no daba indicios de ir a verlo, sino que por el contrario se balanceaba con toda tranquilidad en su mecedora, le pregunté si yo podía ir a ver lo que le sucedía. Mi tía levantó los hombros, dándome a entender que podía hacer lo que quisiera, de modo que me puse en pie y me dirigí hacia la habitación de la cual provenía el llanto. A medida que me acercaba, el olor era más penetrante. Al abrir la puerta, los lamentos cesaron de un golpe y la hediondez me golpeó como si se tratara de un cuerpo sólido. Retuve la respiración y tanteé la pared hasta encontrar el interruptor de la luz. Lo accioné y la imagen que descubrí me sacudió más fuerte que el pesado hedor. En el piso, acostado sobre un mar de excrementos, se encontraba un niño de más o menos 2 años de edad que me miraba con ojos sorprendidos y temerosos. Pasados los primeros segundos de pasmo, intenté sacarlo de aquella hediondez, pero me di cuenta de que el niño estaba amarrado a una pata de la cama como si se tratara de un perro. Haciendo lo posible por no ensuciarme, tarea difícil ya que el niño estaba embadurnado de la cabeza a los pies, lo desaté y me lo llevé a la sala en la que mi tía Cora continuaba balanceándose en la mecedora. El niño se obró. Todos los días caga, al menos 2 veces al día, pero lo que soy yo no me ocupo de él, que se ocupe la que lo parió. Por la noche, cuando llega la Chiqui, la pongo a limpiar los estragos que hizo su simio. ¿Dónde puedo darle un baño? ¿Dónde más? En la tina de atrás. Nada ha cambiado en esta casa. Todo continúa en el mismo lugar. Tras bañar y vestir a Fito, limpié la habitación y le di algo de comer, ya que a pesar de que eran más de las 4, el niño no había almorzado. Caía la noche cuando me despedí de mi tía. Al ver que me iba,
Fito comenzó a llorar desesperadamente, tirándome de la falda. Conmovida por su llanto, me agaché para quedar a su altura y lo abracé con la intención de transmitirle ternura. El niño debió de sentir la intensidad de mis sentimientos, ya que enseguida se calmó. Con delicadeza lo separé de mi pecho y lo miré a los ojos. ¿Crees que te abandono, verdad?, le dije sonriéndole. Ni lo pienses, vendré mañana y pasado mañana y cada vez que pueda. Fito pareció comprender el sentido de mis palabras o de mi mirada, ya que dejó que me marchara sin emitir ningún nuevo lamento. Pensaba que cuando viera a mi tía, la rabia de años saldría a flote, pero después de aquella visita lo que sentí por ella fue una gran pena. ¿Cómo era posible que el corazón de una persona pudiera contener tanto odio en su interior? ¿Cómo era posible detestar a un niño por el simple hecho de ser negro?